Ahora vamos a hablar de las características químicas, ya que vimos lo que fue todo el ciclo de Krebs completo, paso a paso, con las enzimas, alguna que otra característica. Pero pues por cuestiones de tiempo decidí hacer este video aparte, hablando de las características químicas que tiene cada una de las moléculas que componen el ciclo de Krebs. Entonces iniciamos con lo que serían los grupos, o bueno, pues como la nomenclatura que estaré usando alrededor del ciclo y básicamente como de qué se compone. La C pues hace referencia a los carbonos, ¿listo? Luego tenemos lo que sería el COO-, que pues aparece más que todo en el ciclo. También se puede hablar de un COOH cuando está protonado, que serán los grupos carboxilos. Y luego tenemos lo que sería el OH, que hace referencia a los grupos hidroxilos. Entonces iniciamos lo que sería el ciclo de Krebs, como hemos visto en el video pasado, con lo que es la condensación del oxaloacetato más el acetil-CoA. El oxaloacetato se condensa con el acetil-CoA para formar el citrato. Algo importante que deben tener en cuenta es que el oxaloacetato se considera un cetoácido. ¿Por qué? Ceto porque hace referencia a que tiene un grupo ceto, como hemos visto en anteriores videos, especialmente en glicólisis. Creo que expliqué el tema de la diferencia entre ceto, un grupo ceto y un grupo aldo. Entonces acá tenemos lo que sería un cetoácido de 4 carbonos. Tenemos los 4 carbonos centrales, tenemos dos grupos carboxilos que serían básicamente el ácido, y tenemos el ceto en esta parte de acá. Recuerden que la condición necesaria para que sea un grupo ceto es que deben haber 3 carbonos y en el de la mitad debe haber un doble enlace con el oxígeno. Luego tenemos lo que sería el acetil-CoA, que pues se van a condensar con el oxaloacetato para formar el citrato. El citrato tiene 3 pues, grupos ácidos, por así decirlo, y tiene 6 carbonos. Esto es importante porque a medida que vamos avanzando en el ciclo van a haber pérdidas de carbonos en forma de CO2. Y esto no es que sea malo, antes es bueno porque el CO2 pues, es un buffer bastante importante. Es el que permite controlar, digamos, todo el tema de tanto la acidez como permitir regulaciones al momento de tener un ejemplo, una alcalosis o una acidosis respiratoria o metabólica. Entonces iniciamos con lo que es la condensación. Tenemos 6 carbonos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos lo que serían los 3 carboxilos. Y luego, pues mediante la aconitasa se pasa de citrato a isocitrato. Esta molécula pues no tiene nada más de especial que pues, especificar que son 6 carbonos con 3 COO-. Luego lo que sería el isocitrato, que es el mismo citrato, solamente que hubo una isomerización, como pueden observar en este punto, y en este punto acá tendríamos lo que sería un H, entonces solamente se isomerizó eso. El isocitrato sigue teniendo la misma cantidad tanto de COO-, o sea, carboxilos, como de carbonos. Tenemos los mismos carbonos, 6 carbonos, y tenemos los mismos carboxilos. Ahora, tenemos lo que sería el paso de isocitrato a alfa-ketoglutarato o alfa-cetoglutarato. Esto pues es mediado por la isocitrato deshidrogenasa, e importante en este punto es saber qué tipo de reacción es, ya que habíamos dicho que de oxaloacetato más acetil-CoA citrato es condensación, de citrato a isocitrato es isomerización, pero de isocitrato a alfa-ketoglutarato tenemos un tipo de reacción diferente, que es una oxidación y descarboxilación. ¿Por qué? Oxidación porque hay una pérdida, o pues más que pérdida, hay una transferencia de electrones tanto de la molécula como con la coenzima. La molécula básicamente va a ser esta de acá que tenemos, que es el isocitrato, y la coenzima pues sería el NA+. Entonces el isocitrato se oxida, el NA+ se reduce y pasa a ser NADH, y esto debe estar muy claro, saber cuándo se reduce y cuándo se oxida. El que se oxida es el que pierde electrones y el que se reduce es el que los recibe. Entonces básicamente tenemos lo que es la oxidación, que es la transferencia de los electrones. ¿Cuáles electrones? Pues tenemos lo que sería este electrón, el protón de acá. Cuando hablamos de electrón, se me olvidó decir esto, cuando hablamos de electrón, siempre que hay un electrón en transferencia, siempre va a haber un protón.
¿Por qué? Porque estas cargas tienen que, por así decirlo, regularse, más que pues se atraen entre ellas. Y porque un electrón no puede estar suelto por sí solo, porque pues es potencialmente peligroso. Entonces, cuando hablamos de que un protón, un electrón se mueve, hay una transferencia de electrones, siempre vamos a ver H's pues, neutralizando esos electrones. Entonces, por eso las H's que se mueven hacen referencia a los electrones. Entonces tenemos lo que sería un H acá, que es la que se moviliza, y luego tenemos la otra H acá, que es lo que estamos viendo básicamente en este punto de acá. Se movió solamente las H's. Ahora, eso es oxidación. Luego pasamos a otra reacción que es descarboxilación, que es cuando se pierde el grupo carboxilo, se pierde un CO2, que es el grupo carboxilo, que sería este de acá. Entonces se pierde este CO2, ¿listo? Y se pierden lo que serían los hidrógenos, pues por electrones. En este punto tenemos la primera pérdida, entre comillas pérdida, que es básicamente pasar de 6 carbonos a 5 carbonos. Pasamos del isocitrato que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, 6, a simplemente tener 5 carbonos. Tenemos carboxilos, claro, tenemos uno acá y tenemos otro acá. Por ende, el alfa-cetoglutarato o alfa-ketoglutarato también se considera un cetoácido. ¿Por qué? Porque tenemos tanto lo que serían los grupos ácidos como el grupo funcional de ceto. La diferencia, que ya no tiene 6 carbonos sino 5. Entonces esto pues es mediado por la isocitrato deshidrogenasa, que es un punto importante en regulación que lo vamos a ver más adelante. Y ahora en alfa-ketoglutarato vamos a pasar a succinil-CoA. Esta reacción en el ciclo de Krebs habíamos visto de que es básicamente la misma que la piruvato deshidrogenasa, cuando pasamos de piruvato a acetil-CoA. Acá es lo mismo. Por ende, los productos también van a ser los mismos, solamente que en lugar de acetil-CoA va a ser succinil-CoA. En este punto tenemos lo que sería una oxidación con descarboxilación, por ende es prácticamente lo mismo que vimos antes. Tenemos una oxidación porque pues hay una transferencia de electrones y por ende también de protones, entonces básicamente pues hay un movimiento. Y luego lo que tenemos también es la descarboxilación, que hace referencia a la pérdida de otro grupo carboxilo, o sea CO2. Entonces ya ahí pasamos de 5 carbonos a 4 carbonos. ¿Qué tipo de reacción es esta? Una oxidación y descarboxilación. Aquí ya tenemos los dos productos, NADH, NADH, tenemos CO2 y tenemos CO2. ¿Esto es un cetoácido? No. El succinil-CoA no es un cetoácido, ¿por qué? Porque la condición es que deben haber 3 carbonos de por medio, el doble enlace O. ¿Listo? Por ende, si yo tengo acá un enlace mediante sulfuro, pues no, mediante sulfuro no se puede permitir considerar esto un cetoácido. ¿Cuántos carbonos tiene? 4 carbonos. Ahora pasamos de succinil-CoA a succinato mediante la succinil-CoA sintasa o sintetasa. Esta reacción es bastante peculiar, ya que, como logramos observar, pasamos de GDP a GTP. O sea, logramos utilizar este enlace de alta energía para lograr producir y sintetizar lo que sería un nucleótido de alta energía. Por ende, a esta reacción se le denomina reacción a nivel de sustrato. Cuando hablamos de una reacción a nivel de sustrato, estamos hablando básicamente como si yo tengo A, B y C, y cuando yo rompo A y B, yo tengo por acá D, ¿listo? Entonces como si yo rompo, acá hay energía, si yo rompo A y B, va a quedar A más B, pero yo tengo dentro de la fórmula también un C. Entonces este C puede pegarse con esta energía al D. Entonces quedaría como CD. Que es lo mismo que está sucediendo en este punto. Si yo tengo GDP y fosfato, y este enlace que estamos viendo acá es de alta energía, al momento de romper este enlace que lo hace la enzima, lo que hace es transferir esta energía que se rompió y utilizarla o invertirla para pegar este fosfato inorgánico en el GDP y formar GTP, liberando pues el CoA, que era el que estaba adherido al enlace. Entonces por eso se conoce como una reacción a nivel de sustrato. Esta también es en glicólisis, que si mal no recuerdo es cuando se obtiene el primer par de ATPs. Esa es la primera reacción a nivel de sustrato, cuando se obtiene el primer par de ATPs. Luego pasamos de succinato a fumarato mediante la succinato deshidrogenasa.
La succinato deshidrogenasa, y esto deben recordarlo mucho para cuando hablemos de cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, esta, y eso lo preguntan, esta es la única enzima en el ciclo de Krebs que está pegada o adosada o inserta, pues ahí como literalmente adherida a la membrana interna mitocondrial. Es decir, si yo tengo toda la membrana, todas estas enzimas que hemos visto están por acá merodeando en la matriz, pero la única que está adosada del ciclo de Krebs es la succinato deshidrogenasa. Y es peculiar porque en el resto de enzimas deshidrogenasas habíamos visto que se usan NADH como coenzimas y para permitir la transferencia de electrones. En este punto no vamos a usar NADH, sino que vamos a usar FADH2. ¿Listo? Por ende, la succinato deshidrogenasa realiza una reacción de oxidación. O sea que se oxida el succinato y pasamos a fumarato. ¿Qué se oxida acá? O sea, ¿qué se transfiere? ¿Qué electrones se van, entre comillas, a perder, a transferir? Nosotros tenemos acá lo que sería un H2 y acá otro H2. Es como si yo tuviese básicamente esto mismo de acá. Si yo tengo, voy a dibujar la molécula completa. Es como si yo tuviese esto, ¿sí? 4 carbonos. Y a cada lado yo tengo pues los hidrógenos, ¿sí? Es lo mismo que decir CH2. Si yo lo pongo así es lo mismo. ¿Qué pasa? El FADH la enzima lo que hace básicamente es pues, transferir lo que son diferentes electrones y por ende van a seguirle los protones. Y acá yo ya tengo lo que es una deficiencia de enlaces. Yo tengo 1, 2, 3 y recuerden que el carbono, pues para que sea más estable debe tener 4 enlaces y puede hacer 4 enlaces. Acá tenemos lo mismo, 1, 2 y 3. Por ende, entre estos dos se va a formar lo que sería un doble enlace, tal que así. Y es lo que estamos viendo en este punto. Tenemos lo que sería un doble enlace con los dos carbonos y los grupos carboxilos a los lados con los hidrógenos restantes. Eso es una reacción de oxidación y recuerden que la succinato deshidrogenasa utiliza como coenzima al FADH2, no utiliza NADH. Eso deben tenerlo bastante claro. Luego pasamos de fumarato a malato. Para pasar de fumarato a malato se realiza porque esta molécula de acá es muy inestable, ya que tenemos un doble enlace acercándome los dos grupos carboxilos que son electronegativos. Por ende van a estar en una resonancia ahí bastante pues amorfa y por ende va a ser inestable y no es lo que quiere la célula. Por ende utiliza a la fumarasa como mediador para lograr estabilizar esta molécula mediante una reacción de hidratación. Entonces tenemos una reacción de hidratación que, como su nombre lo dice, va a hidratar. Y pues valga la redundancia, hidratar utiliza agua. ¿Listo? Entonces cuando utilizamos agua es cuando se permite lo que es la hidratación de la molécula y por ende pasamos a malato. ¿Qué sucede en esta reacción? Nosotros tenemos un doble enlace y lo que hace el agua, el H2O, es básicamente permitir lo que es romper ese doble enlace y estabilizar la molécula. Entonces, ¿cómo se rompe? Pues yo tengo acá dos H's y tengo un oxígeno. Entonces yo simplemente le pego un oxígeno acá, le pego otro H por acá y le pego otro H por acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos CH2 y tenemos 1H y otro H. Este H que estamos viendo acá, este hidrógeno, ya estaba, que es este mismo de acá. Este O que estamos viendo, se puede decir que se le pegó al H existente o se pegó con el OH completo. ¿Listo? Entonces me queda un H libre. Y este H libre se le pegó a este de acá para que quede dos H's. Puede ser un poco medio ambiguo la explicación, pero pues no tiene mucha ciencia. O sea, simplemente se le mete lo que es el agua, ¿sí? el H2O. Luego pasamos es una reacción de hidratación, y luego pasamos a malato oxaloacetato para cerrar el ciclo. Para pasar de malato a oxaloacetato se utiliza una reacción de oxidación, que es lo mismo, mediado por la coenzima NAD+, que se convierte en NADH. Y pues nada, ¿qué es lo que sucede acá? Acá simplemente se transfiere lo que serían este hidrógeno de acá, o este electrón pues con el protón, y este también, por ende se genera un doble enlace entre estos dos, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Listo?
Aquí tendríamos antes un H, acá había un enlace normal y aquí un H. Y esto sería malato. Pero pues como es oxaloacetato, yo retiro lo que había dicho y por ende se convierte en oxaloacetato. Que volvemos al cetoácido de 4 carbonos. Entonces básicamente esas son las características importantes químicas del ciclo de Krebs. ¿Sí? Es lo más importante, qué tipo de moléculas son, qué reacciones suceden. Las características enzimáticas, pues ya eso se los dan en clase, que pues no es complicado, es simplemente leer la diapositiva. Pero el comprender las reacciones pueden ser un poco ambiguas. Y especialmente tengan en cuenta qué tipo de molécula es cada una. Digamos, si este es un cetoácido, cuántos carbonos tiene. O hasta qué punto yo voy a tener 6 carbonos. O en qué punto yo paso de 6 a 5. O de 5 a 4. O si hay 3, inclusive. Pues que en este punto no. Entonces tener en cuenta eso. También las posiciones de las enzimas, el lugar. Todo esto sucede en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y por ende vamos a tener rodeando esa matriz la membrana interna mitocondrial. La única enzima que está adosada a la membrana interna mitocondrial es la succinato deshidrogenasa. ¿Y la succinato deshidrogenasa qué coenzima usa? FADH2. Son datos que deben tener muy en cuenta, ¿sí? Deben tener muy en cuenta para evaluarlos. Al momento de evaluarlos, sepan ustedes discernir bien en las preguntas. Ahora, para continuar, tenemos lo que sería algo importante, y esto puede que lo pregunten, ¿por qué? Porque este ciclo tiene moléculas importantes, ¿sí? Y creo que a este ciclo, si mal no recuerdo, le llaman el ciclo del ácido cítrico, algo así, no me acuerdo. Pero hay cosas importantes y que se las vuelvo a recalcar, que son los 3 cetoácidos que tenemos. Los 3 cetoácidos son oxaloacetato, que ya lo vimos acá, y ya explicamos por qué es un cetoácido de 4 carbonos. El otro que es el alfa-ketoglutarato, que es este señor de acá, que es un cetoácido de 5 carbonos, ¿sí? Y luego tenemos el otro que no se ve en el ciclo de Krebs y que no pertenece directamente al ciclo de Krebs, pero es necesario porque me permite sacar el acetil-CoA, que es el piruvato. El piruvato es otro cetoácido. ¿Listo? Ahí está. Si a ustedes les preguntan, ¿el succinil-CoA es un cetoácido? No. ¿Por qué? Porque acá no es un carbono. Si le preguntan, ¿el succinato es un cetoácido? No, porque no tiene grupo ceto. Lo mismo con el fumarato, lo mismo con el malato, oxaloacetato, pues ya ahí volvemos a lo mismo. Entonces, una vez haya quedado claro esto, vamos a hablar de lo que serían las cuentas energéticas para luego pasar a regulación y que quede esto claro y ya eventualmente continuar con cadena de transporte. Cuando estamos hablando de cuentas energéticas es algo que es bastante importante tener en cuenta, ya que así es como tenemos, por así decirlo, el conteo de cuánta energía estamos ganando, que es lo importante y es el objetivo de todo esto. El metabolismo pues busca sacar energía, aparte de muchas cosas, y nosotros estamos enfocados en contar cuántas moléculas de ATP se forman. Entonces, si estamos hablando exclusivamente del ciclo de Krebs, vamos a ver cómo se pueden, digamos, transferir o convertir esos electrones que se han estado moviendo en energía. Y más allá de energía, porque eso es energía, en cuántas moléculas de ATP. Entonces recuerden que siempre que tenemos un electrón, quiere decir de que yo tengo energía potencial. O sea, yo tengo energía y si yo hago mover ese electrón, yo puedo generar energía. Así es como funcionan básicamente las luces, ¿sí? Que uno prende el botoncito y pues el bombillo se prende. Hay energía moviéndose y ese movimiento de energía permite crear pues, la energía. El movimiento de electrones permite la creación de energía. Entonces, la energía, ya habíamos dicho que dependen de los electrones y en este punto pues tenemos lo mismo. NADH, NADH, FADH2, NADH. Tenemos 3 NADHs, tenemos un FADH2 y tenemos 2 CO2 y aparte un GTP, perdón. Sí, que fue la reacción a nivel de sustrato. Algo que tienen que grabarse en la cabeza y que no van a entender todavía porque no han visto ese tema, pero más adelante lo van a ver y van a entender el porqué de esto. Pero algo que tienen que aprenderse es que un NADH me va a permitir a mí generar 2.5 ATPs.
O sea, si yo voy a la tienda y tengo un NADH, a mí yo tengo la capacidad de comprar 2.5 ATPs. ¿Sí? Hasta ahí. Si yo tengo un FADH, yo puedo ganar, yo puedo comprar, yo puedo canjear 1.5 ATP. Esto es un 1, ¿sí? Parece un 2, pero es un 1. Entonces, acá ya tenemos lo que es la primera, entre comillas, pues regla de 3, se podría decir. Si yo tengo un NADH que es 2.5 ATPs, ¿cuántos serían 3? ¿Por qué 3? Porque yo tengo 3 NADHs que salen de todo el ciclo. Por ende, si yo multiplico esto, me da 7.5. ¿Sí? Pues porque 3 por 5, 15 y se suman. Luego, FADH. Si FADH es 1.5 ATPs y yo solo obtuve un FADH2, pues 1 por 1.5, 1.5. Sumo estos dos. 7.5 más 1.5 me da 9. 5 más 5, pues 10, 7, 1 y 2, 9. ¿Sí? Ahora, CO2, ¿me da energía? No. Entonces, pues no lo cuento. Lo pongo ahí porque son los productos que salen, aparte de los diferentes, son los productos importantes. GTP, reacción a nivel de sustrato. Un GTP es igual a un ATP. Por ende, un ATP, pues lo suma a la cuenta. 9 más 1, 10 ATPs. Esto quiere decir de que si yo doy una vuelta completa, yo voy a obtener 10 ATPs. Esto quiere decir de que si yo meto un acetil-CoA, voy a obtener 10 ATPs. Entonces, siempre que ustedes les pregunten, en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs se forman? Ustedes dicen 10 ATPs. ¿Listo? Entonces, esas serían las cuentas energéticas. Ahora vamos a pasar a lo que sería la regulación del ciclo, que es bastante sencilla. La regulación del ciclo, como pueden observar acá, tenemos lo que es pues el esquema de piruvato acetil-CoA. Luego tenemos el ciclo de Krebs como tal y tenemos las diferentes moléculas y los puntos de control, que son los puntos de regulación. Cuando estamos hablando de regulación del ciclo de Krebs, vamos a meter una enzima que no está directamente relacionada con el ciclo de Krebs, pero que debe estar ahí, es necesaria para generar y empezar el ciclo de Krebs, que es la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa, ¿se acuerdan que eran como 4 circulitos que tenían un poco de complejos y demás? Entonces, esta piruvato deshidrogenasa o PDH se puede regular mediante un enlace covalente o regulación covalente y por alosterismo, o sea, cambio conformacional. La isocitrato deshidrogenasa tiene la regulación mediante alosterismo, cambio conformacional, y la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa también tiene alosterismo, o sea, cambio conformacional. Eso quiere decir de que si nos vamos al ciclo en este punto, nosotros tendríamos lo que es puntos regulatorios. Imagínense que acá está el piruvato y acá está la enzima piruvato deshidrogenasa. Primer punto de regulación. El segundo, isocitrato deshidrogenasa. Y tercer punto, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Por ende, tenemos lo que sería este esquemita de acá, que es bastante intuitivo. Acá estamos viendo lo que serían los diferentes efectores alostéricos, tanto negativos como positivos. En el caso de la piruvato deshidrogenasa, que la estamos viendo acá, tenemos lo que sería una energía alta o una energía baja. Es decir, mi balance energético es alto o bajo. Balance energético, recuerden que es ATP sobre ADP en el caso de la mitocondria, si mal no recuerdo. Sí, por ende, si yo tengo un balance energético muy alto, o sea que yo tengo mucho ATP, quiere decir de que yo no necesito hacer el ciclo de Krebs porque a mí me van a dar 10 ATPs por cada ciclo. ¿Yo para qué necesito más? Si ya tengo mucho. Por ende, los efectores alostéricos negativos van a ser ATP, lógicamente, va a ser acetil-CoA, o sea, el producto de la enzima, y aparte NADH, o sea, el producto de la enzima. Recuerden que siempre que estamos hablando de la piruvato deshidrogenasa habían unos complejos, y que de esos productos yo obtenía CO2, NADH más H, y pues obtenía el acetil-CoA. Entonces traten de pensarlo de esta manera. Los productos que yo obtengo, que son importantes, van a ser los que me permiten regular la ruta. Es decir, si yo tengo muy poquito del producto, voy a necesitar potenciar la ruta. Y si yo tengo mucho producto, voy a necesitar reducir la actividad de la ruta. Lo mismo acá. Si la piruvato deshidrogenasa agarraba el piruvato y convertía eso en acetil-CoA, dándome NADH y acetil-CoA,
pues básicamente esos son mis efectores alostéricos negativos. Tengo acetil-CoA que va a la piruvato deshidrogenasa y la inhibe. Tengo NADH, que es otro producto de la misma enzima y lo inhibe. Y aparte de todo eso, pues el mismo balance energético. Si yo tengo mucho ATP, ¿para qué voy a hacer más ATP? Entonces el ATP lo regula. Lo contrario sucede con lo que sería un balance energético negativo. Cuando hablamos de un balance energético negativo, quiere decir de que yo tengo mucho ADP, por ende yo tengo un número menor pues, de lo que sería ATP. Entonces esto quiere decir de que cuáles serían mis activadores alostéricos. Entonces, si yo tengo mucho piruvato, yo tengo sustrato para que mi enzima trabaje. Por ende, si yo tengo mucho piruvato, pues el piruvato va a la enzima y la activa y le dice, ve, yo estoy por acá con mucho piruvato, ponete a hacer más. ¿Más qué? Pues más producto, más acetil-CoA. Entonces es un activador. Y el otro activador es el propio balance energético. Si yo tengo mucho ADP, por ende va a activarlo a la enzima. Entonces nótese que siempre cuando están hablando de todo esto, tanto de glicólisis, de gluconeogénesis, por ejemplo el ciclo de Krebs, los reguladores van a estar siempre de la mano. Si yo tengo mucho de uno, que puede ser, digamos, activador alostérico, si yo tengo mucho de otro va a ser lo contrario, un inhibidor alostérico. Entonces espero esa parte haya quedado clara. Ahora vamos con el covalente. Ya que habíamos dicho que la piruvato deshidrogenasa tenía tanto alosterismo como covalente. El alosterismo ya lo vimos. El covalente, pues básicamente es bastante sencillo. Habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con fosforilación y ruptura de fosfato, o sea, fosfatasas, pues básicamente van a estar mediadas por las diferentes hormonas. Si yo tengo insulina, quiere decir de que activan a las fosfatasas. Esto pues no lo tomen todo cierto, si es algo que yo he notado que en todas las rutas sucede, pero pues es como una regla para que se guíen. Y luego está el glucagón, que activa las quinasas. Entonces, si yo necesito obtener energía, yo necesito activar primero glicólisis, ¿sí? Y glicólisis, ¿cómo se activaba? Cuando las enzimas, pues aparte de la insulina, que es la hormona reinante en todo el tema del estado postprandial, aparte de esto, todas las enzimas funcionaban cuando tenían la eliminación del fosfato, o sea, cuando no tenían un fosfato pegado, cuando estaban, pues, cuando una fosfatasa les haya roto el fosfato, hidrolizó el fosfato, como la piruvato quinasa, por ejemplo. Entonces, lo mismo sucede acá. Si yo necesito obtener energía del ciclo, ¿sí? Porque esto me va a dar 10 ATPs, yo necesito obtener energía, por ende va a seguir la misma lógica. Si yo tengo un fosfato en mi enzima, en este caso la piruvato deshidrogenasa va a estar inhibida, y si yo tengo la eliminación del fosfato, o sea, la hidrólisis, pues voy a estar activa. Entonces lo mismo, si una fosfatasa le quita el fosfato, pues está activa la ruta, y si una quinasa le pega un fosfato usando pues un ATP, pues básicamente va a estar inhibida. Eso es básicamente en términos generales. Luego tenemos lo que sería la regulación pues de las otras dos enzimas, que es la isocitrato deshidrogenasa y el alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, que pues es bastante sencilla, ¿sí? O sea, acá el esquema lo dice. Mi balance energético positivo, o sea, si yo tengo mucho ATP y mucho NADH, pues van a inhibir a la enzima. Si yo tengo mucho ADP o un balance energético negativo, pues va a activarme la ruta. Lo mismo acá, solamente que el alfa-ketoglutarato deshidrogenasa no tiene un activador. El ATP va a ser un inhibidor, porque si yo tengo mucho ATP, ¿para qué voy a hacer más ATP? Si yo tengo mucho NADH, ¿para qué voy a hacer NADH que me va a dar ATP? Y el propio producto también va a ser un inhibidor. Si yo tengo mucho producto, ¿para qué voy a hacer más productos si ya tengo demasiado? Entonces, básicamente, eso sería lo que es todo el tema de la regulación del ciclo. Algo importante que deben tener en cuenta es el tema de las diferentes sustancias que pueden llegar a alterar las enzimas. Importante. Pues todo lo que el doctor les diga en la clase es importante, especialmente en la correlación clínica. Pero datos importantísimos que deben tener en cuenta y que a veces la gente se los da de alto es básicamente el hecho de que hay algo llamado arsénico, hay algo llamado mercurio y hay algo llamado plomo. Esto es importante ya que los tres no van a alterar lo mismo.
Y cuando hablamos de lo mismo, estamos hablando de las enzimas, ya que los productos pues no se van a ver alterados, ¿sí? Si yo altero un producto, pues hago más producto y ya. Pero si yo tengo la enzima alterada, ahí es cuando tengo problemas. En el caso del arsénico, este pues como que no es igual, hace referencia a que altera, ¿sí? Entonces, el arsénico va a básicamente adherirse o pegarse al brazo lipoamida de E2. ¿Se acuerdan que teníamos los 4 circulitos y que E2 tenía un brazo lipoamida que se movía entre los diferentes complejos? Entonces, el brazo lipoamida, que tiene un puente disulfuro, ¿sí? Que imaginemos que acá está el puente, no está estas H's. Ay, que acá está el puente. En ese punto, cuando tiene el puente, está oxidado. Pero el arsénico solamente se va a unir y exclusivamente se va a unir si E2 está reducido. O sea, si está en este punto de acá como lo estamos viendo. Entonces acá tenemos lo que sería pues como sucede químicamente. Tenemos la dihidrolipoamida, que es como se llama cuando está reducido. O sea, cuando no tiene el doble enlace. Y el arsénico lo que hace es básicamente genera un enlace con estos dos, con estos dos sulfatos. ¿Y qué sucede? Pues nada, o sea, la bloquea. Y como la bloquea, las enzimas deben estar siempre como empezaron. Y ella empezó ¿cómo? Ella empezó con un puente. Pero aquí ya no puede hacer puente. ¿Por qué? Pues porque está con otro átomo ahí haciendo enlace. Por ende, ¿qué va a suceder? Pues nada, no funciona. Entonces se le da esto de acá, que es el 2,3-dimercaptopropanol, para los amigos del VAL. Y esto lo que permite hacer es básicamente eliminar lo que sería el enlace que se está produciendo con el arsénico y genera otra vez la restauración de la enzima en su estado reducido. De toda esta cháchara, que es importante, arsénico solo ataca al brazo lipoamida cuando está reducido. Específicamente, ¿cómo se llama? Dihidrolipoamida. Luego tenemos el mercurio y el plomo, que el mercurio y el plomo van a atacar a lo que es el TPP, o sea, al hidroxietil TPP, que es básicamente el carbanión que se encuentra en E1, ¿sí? Que agarra el piruvato, no sé si lo recuerdan. Entonces el mercurio y el plomo atacan a ese. Si a ustedes les preguntan, ¿el mercurio y el plomo atacan a E2? Pues falso. Si le preguntan si el arsénico ataca a E1, pues falso. Si le preguntan que el arsénico ataca a E2 oxidado, falso. O si le preguntan que el arsénico ataca a E2 independientemente de si está oxidado o reducido, también es falso. Entonces espero haya quedado eso claro. Y nada, en el siguiente video trataremos ya lo que tiene que ver con cadena de transporte de electrones. Y ya estaríamos entrando en la finalización de pues, la ruta metabólica de ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Y luego ya veríamos lo que es rutas de las pentosas, síntesis de lípidos y ya acabaría con estos mini videos. Entonces nada, recuerden que si hay algún tipo de error, algún tipo de corrección, pueden hacérmela saber. Si yo me doy cuenta, la escribo en los comentarios o en la descripción. Entonces estén siempre pendientes.